Buenos días, tardes o noches, compañeros y maestra. Mi nombre es Rodrigo Miguel Cabrera y junto con mis compañeros Diego Sotelo y Arturo Nalí te vamos a presentar nuestro taller titulado Gestión de Expectativas Laborales como una estrategia de integración organizacional. Nuestra agenda se va a componer de la siguiente manera. Va a haber una pequeña recepción y bienvenida del propio taller, nuestros propios fundamentos teóricos breves acerca de la teoría del marco relacional y la propia ACT, la terapia de aceptación y compromiso, y pasaremos a dar una explicación y una aplicación de nuestras propias estaciones vinculadas con el propio taller. Finalmente daremos un cierre y una pequeña evaluación. Bueno, primeramente vamos a explicarles el objetivo que tenemos con nuestro propio taller, el cual es promover la gestión funcional de expectativas laborales mediante información y actividades experienciales que faciliten la propia aceptación, la comunicación asertiva y el compromiso con valores organizacionales, mejorando la propia integración grupal. Los objetivos que tenemos nosotros en el taller o lo que buscamos lograr es que se reconozcan cómo se construyen las expectativas laborales, reflexionar sobre las propias discrepancias que tenemos entre la realidad y las propias expectativas, identificar los valores personales y su vinculación con las organizaciones y diseñar estrategias prácticas para gestionar estas propias expectativas de una manera más realista. Bueno, para dar una pequeña introducción en la parte teórica, hay que comentarles que en un ámbito laboral, la teoría del marco relacional ayuda a comprender cómo se originan y mantienen los conflictos psicológicos entre las expectativas personales y la realidad laboral que se llega a experimentar. Cuando la experiencia laboral en la que el individuo está inmerso no coincide con las expectativas simbólicamente establecidas, aparece el malestar psicológico y justo en este malestar psicológico es donde vamos a abordar en nuestro taller. Bueno, chicos, primeramente les vamos a presentar una pequeña evaluación de conocimientos previos para ver cómo andan en cuanto a cuestión del propio taller. Conforme vaya a aplicarse este taller, se les va a presentar una evaluación de conocimientos posteriores para analizar los conocimientos aprendidos. Así que por favor les pedimos de que si pueden escanear el siguiente código QR y una vez finalizado la mayoría o todos, principalmente todos, vamos a dar inicio a las propias estaciones. Bueno, chicos, muchas gracias. Pasamos con las estaciones propiamente y los dejo con mi compañero Arturo para presentar la estación número uno. Hola, ¿qué tal? En esta primera estación, como bien dice su nombre, vamos a tener como una pequeña introducción a lo que son las expectativas laborales. Como objetivo principal en esta estación tenemos identificar y expresar al menos 3 expectativas laborales, reconociendo su origen en expectativas previas y relaciones verbales para comprender cómo estas creencias influyen en nuestra conducta. Primero hay que entender y lograr comprender que las expectativas no aparecen de la nada. Las construimos a partir de nuestras experiencias previas, lo que nos enseñan en casa, lo que vemos en redes sociales, lo que nos dicen en la escuela y lo que escuchamos de otras personas. Partiendo de la teoría del marco relacional, estas expectativas se forman porque nuestro lenguaje conecta con cosas que quizás nunca nos han pasado, pero que aprendemos a relacionar como si fueran verdades absolutas. Partiendo de un ejemplo, como por ejemplo, si me esfuerzo mucho, me tienen que reconocer, o si entro a un trabajo, debo sentirme siempre motivado, ¿no? Estas reglas se forman porque aprendimos a relacionar el esfuerzo con recompensa, motivación, con compromiso, aunque en la realidad no siempre se cumple. La teoría del marco relacional explica justamente eso, que las relaciones verbales pueden crear reglas que a veces nos ayudan, pero que cuando se vuelven rígidas pueden causar un conflicto interno y laboral. Como primera actividad y también como de forma introductoria, debemos de tener a la mano una hoja de papel, un lápiz, algo donde podamos escribir y poder empezar a externalizar esas propias experiencias que nosotros tenemos de nuestro trabajo o de nuestro entorno laboral o donde nos desempeñemos, vaya. ¿Qué vamos a hacer en esta primera actividad? Ya teniendo nuestra hoja de papel y nuestro lápiz, tenemos que escribir 3 expectativas que tengamos sobre nuestro trabajo, ¿vale? Como por ejemplo lo que espero recibir, lo que espero lograr, lo que espero que otros hagan, ¿no? Teniendo en cuenta ya estas 3 expectativas, deberán elegir una para que en la estación 2 la desarrollemos aún más. Pueden pausar el video, pueden poner pueden tomarse su tiempo para que
también reflexionen y logren plasmar bien esas expectativas que tienen y podamos avanzar. ¿Listo, chicos? Ahora pasaremos a la estación 2, en donde lograremos desarrollar mucho mejor estas expectativas y poder desmenuzarlas un poco más. En esta estación, ya teniendo en cuenta un poco el cómo conocemos, nos desarrollamos en nuestro entorno y cómo estas propias expectativas influyen en nuestra relación laboral y organizacional, debemos de también tener este choque con la realidad, ¿no? ¿Avancemos? Cuando uno tiene conflicto o hay una suposición en donde la realidad afecta a lo que nosotros creemos, se genera una discrepancia. Esta discrepancia entre la expectativa y realidad genera un gran conflicto, debido a que las expectativas guían a lo que creemos que debería pasar o que debería suceder, cosa que la realidad mm, generalmente no ocurre como tal. Cuando no coinciden estas situaciones, pueden surgir frustraciones, nos sentimos desmotivados o como tal nuestro desempeño empieza a disminuir y obviamente esto afecta también nuestras relaciones laborales. Entendiéndolo mejor, partimos a veces de lo que debería pasar, pero la realidad nos dice que no pasa y nos demuestra qué es lo que realmente está pasando. Y esta diferencia entre estas dos situaciones genera una brecha que influye obviamente en nuestras decisiones y motivación y genera un conflicto. Por ejemplo, aquí les planteo un ejemplo en donde sucede cotidianamente, ¿no? En este caso, Jorge tiene como idea que su trabajo debería de reconocer constantemente su esfuerzo o que la gente debería darse cuenta que hace bien las cosas, ¿no? Pero la realidad es que el reconocimiento pues no llega como él lo espera o llega en menor medida, ¿no? El conflicto que se genera es que Jorge empieza a sentirse frustrado y piensa que no lo valoran, ¿no? Como tal, su trabajo y su motivación y su desempeño empieza a disminuir porque sus expectativas no cumplen con la realidad. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que ya vimos y cómo la propia realidad afecta en nuestra experiencia organizacional, en nuestra experiencia laboral, vamos a empezar a desmenuzar esta propia experiencia esta expectativa que ya escribimos en papel y que seleccionamos. Entonces, necesito que describan brevemente cómo es la realidad de esa experiencia, ¿no? Cómo está relacionada con la expectativa y qué es lo que sucede en la vida real, ¿no? Teniendo en cuenta ya el ejemplo, también si es necesario regresarse y tratar de relacionarlo un poco más con su propia realidad, pueden hacerlo sin problema, ¿no? Entonces, la expectativa es, regresamos, ¿no? ¿Qué espero que pase? ¿No? ¿Qué espero que pase o qué esperaba que pasara, ¿no? Y la realidad es qué pasó realmente o qué pasa en la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasa? Entonces, ya cuando logramos tener esta realidad presente y la expectativa también, es importante que dentro del mismo papel identifiquen qué emoción surge cuando comparan ambas o qué emoción surge cuando la realidad está presente en la expectativa. Te sientes frustrado, te sientes ansioso, triste, decepcionado, angustiado, eh, enojado, diferentes emociones que nos ayuden a identificar a mayor medida la realidad que nosotros sentimos dentro del conflicto, ¿no? Ya que logramos identificar la emoción, es necesario que analices qué conducta tú realices para poder canalizar esta emoción o cómo es que actúas al sentir esta emoción. Y cuando logres tener estas dos partes esenciales, la emoción y la conducta que surge de la emoción, es importante que logres externalizar en qué momento surge. Si surge cuando estás en tu casa, si cuando te lo dicen, cuando alguien más te lo expresa, para que de esta manera empecemos a regresar a la realidad, la expectativa y ponerla en la mesa y no se quede únicamente en el pensamiento y pasarla a la realidad. Al momento de pasarla a la realidad, logramos ver el conflicto
y el conflicto y la manera en cómo podemos resolverlo. Entonces, otra vez, como resumen, la expectativa es aquello que se espera, aquello que buscamos que suceda, pero que hasta cierto punto no es una realidad coherente, una realidad presente, lo cual genera un conflicto. A partir de este conflicto, nosotros sentimos emociones y las emociones van de la mano con los valores que están dentro de lo que nosotros pensamos y a partir de ahí actuamos. Entonces, como actuamos, genera un conflicto a veces también en cómo la propia expectativa se ve canalizada. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, pasaremos a la siguiente estación donde mi compañero Sotelo Landa hablará un poquito más sobre la expectativa y los valores. En la estación 3 hablaremos acerca de los valores y compromisos. Nuestro objetivo será identificar los valores personales y cómo estos se vinculan con los organizacionales. En esta estación exploraremos los valores y el compromiso, coordinaremos una actividad de escritura y discusión y concluiremos con un intercambio de ideas en plenario. Trabajaremos y fortaleceremos el vínculo entre valores personales y valores organizacionales dentro de la empresa, fomentando así un compromiso activo entre colaboradores que impulse la colaboración, el sentido de pertenencia y la integración entre distintos grupos. De acuerdo con esta teoría, los valores son construcciones verbales que orientan la conducta dentro de la organización. Se forman a través de vínculos lingüísticos y sociales. Lo que a un individuo, a una persona, asocia con un éxito, cumplimiento, compromiso o madurez, depende del contexto verbal y cultura en la que él mismo trabaja. De acuerdo con ESCOS 2025, define los valores como lo que un individuo desea experimentar a lo largo de su vida profesional, sirviendo como guías para el comportamiento dirigido a metas. Comprender los valores nos ayuda a alinear las expectativas personales con las organizacionales, fomentando coherencia y un sentido de pertenencia. La alineación es crítica. La congruencia entre los valores individuales y organizacionales ha sido identificado como un factor clave para una integración organizacional exitosa. De acuerdo con la MER 2021, aunque la estabilidad de esta percepción de congruencia puede, puede fluctuar significantemente con el tiempo. De acuerdo con la ACT, la identificación de los valores personales es crucial para un buen bienestar psicológico. De acuerdo con Jena 2019, la incongruencia entre los valores individuales y la evaluación de la propia vida puede generar vulnerabilidad y conflictos que se manifiesten en el ámbito laboral. Siguiendo con el mismo hilo, el compromiso surge cuando el colaborador actúa de una forma coherente con sus valores, incluso ante las mismas dificultades o frustraciones que puede generar un mundo laboral. Promover la flexibilidad psicológica permite aceptar los desafíos del entorno laboral sin perder de vista lo que importa para cada individuo y para la organización. Ok, concluiremos con una actividad que se llama Mis valores en acción. Necesito que piensen por un momento acerca de lo que es importante para ustedes en su trabajo y cómo deseas actuar laboralmente. Necesito que escriban 3 valores personales que consideren esenciales. Analizaremos cómo aplicas estos valores o cómo podrías aplicarlos mejor en tu entorno laboral. Y necesito que compartas tus valores en un grupo, identificando coincidencias y dificultades para vivirlos en una organización. Ok, después de esto los dejaremos con la estación 4. Ok, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy voy a presentarles la estación número 4, en el cual abordaremos las propias estrategias de gestión de expectativas a los cuales hemos abordado anteriormente en los anteriores talleres. Nuestro objetivo en esta estación número 4 es diseñar estrategias prácticas para gestionar de mejor manera las propias expectativas laborales. Bueno, primero que nada, para darles la bienvenida y comentarles que en esta estación exploraremos principalmente cómo manejar nuestras expectativas laborales de una forma más flexible, identificando pensamientos rígidos que hemos visto anteriormente en la estación número 1 y transformándolos en acciones guiadas por valores, como en la estación número 3. Ok, como una pequeña descripción de esta estación, en este espacio vamos a buscar fortalecer la capacidad de adaptación frente a las discrepancias laborales, promoviendo una mejor aceptación,
una resiliencia y la propia congruencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Si se dan cuenta, chicos, estamos viendo principalmente teoría cognitiva aquí, en la parte de pensamientos, emociones y comportamiento o conducta. Ok, primero que nada, y para hablar de la propia gestión de expectativas es un componente crucial principalmente en una integración organizacional, especialmente para considerar a los que acaban de ingresar a una propia empresa o una organización, a menudo tienen percepciones idealizadas sobre las condiciones laborales que normalmente no coinciden con la realidad, independientemente de que sean idealizadas, puede ser negativas. Podemos abordar ambos puntos de vista principalmente porque justamente, ¿no? Las expectativas hay que abordarlas no de manera positiva, buena ni mala, sino que como una pura fluctuación pueden llegar a ser positivas o negativas. Entonces, eso vamos a trabajar en la siguiente estación. Bueno, principalmente que para gestionar las expectativas laborales hay que transformar lo que pienso y lo que siento en acciones que sean coherentes de acuerdo a mis valores, integrando tres componentes principales. El primero es identificar qué pensamientos o creencias rígidas podemos llegar a presentar o a manifestar. Vamos a aceptar estas emociones difíciles que van aunado a estos pensamientos o creencias rígidas y vamos a generar un compromiso con esas acciones guiadas por valores en las cuales vamos a generar creencias más flexibles y principalmente una mejor recepción emocional. Ujú. Vamos a abordar primeramente uno por uno. La identificación de pensamientos rígidos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy claro, es si no me reconocen, no valgo en mi trabajo. ¿Cómo podemos trabajar esto? Primero que nada, es debatiendo con nuestra propia creencia. ¿Es verdad? ¿Hay evidencias de ello? Y posiblemente cómo lo puedo gestionar de una mejor manera. ¿Cómo lo podemos gestionar en este caso? Reconocer primeramente cómo estos pensamientos limitan la adaptación en la realidad y detectar frases automáticas que refuerzan la propia frustración. El siguiente, que es la aceptación de emociones difíciles, lo ponemos como un ejemplo a continuación, que es que reconocer la frustración, enojo o decepción sin rechazarlos. Son emociones que generalmente son comunes en los seres humanos y negarlas ante una situación puede generar un malestar psicológico. No se trata de resignarse, sino de permitir sentir sin quedar atrapado en ello y dar un espacio a las emociones para responder con una mayor claridad. Y principalmente es el compromiso con las acciones guiadas por los valores. Un ejemplo que tenemos presente, puedo seguir desarrollándome aunque no obtenga reconocimiento inmediato. Y aquí, ¿cómo lo podemos gestionar? Bueno, primeramente es elegir comportamientos coherentes con lo que realmente importa en la situación y mantener la motivación basada en valores que no solo sean resultados. Ujú. Desde la ACT tenemos 4 puntos importantes. La propia aceptación, que reconoce las emociones como la frustración, enojo y decepción sin jugarlas ni tratar de suprimirlas. Lo que les había comentado anteriormente, ¿no? Tenemos la difusión cognitiva, que es muy interesante, ¿no? Es separar al individuo de los pensamientos. No podemos separarlos concretamente, pero sí podemos darles una pequeña pausa y darles una pequeña reflexión, como en este ejemplo, ¿no? Tengo un pensamiento de que no soy competente en lugar de decir no soy competente. Ujú. O vamos a tratar de buscar darle una mejor reestructuración a este pensamiento de no soy competente. Hay evidencias, lo que estoy diciendo tiene sentido con la situación en la realidad y justo, ¿no? Esas expectativas que tengo son realistas en una propia organización que me hacen sentir o que me hacen creer que no soy competente. Y tercero, vamos con el punto 3, valores de acción comprometida, ¿no? Definir lo que realmente importa y tomar decisiones alineadas con estos valores, incluso frente a dificultades. Es un poquito más fácil decirlo que hacerlo, pero justo, ¿no? Cada uno de nosotros consta de valores importantes en los cuales nos rigen en nuestra manera de actuar, como ya se había comentado. Justamente es esto, ¿no? Que estos valores estén alineados a estas acciones en un ambiente organizacional. Como lo dijeron anteriormente en la estación número 3, estos valores o fluctuaciones pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero principalmente es que se mantengan en una persona y que principalmente generen satisfacción al momento de realizar una acción. Y el punto número 4 es la flexibilidad psicológica, que es justamente la habilidad para adaptarse, mantener el enfoque en lo significativo y seguir actuando de manera congruente, lo que dije anteriormente. Bueno, chicos, igualmente vamos a trabajarlo desde la TMR, que es la teoría del macro relacional. Nos comenta que las expectativas laborales se sostienen en relaciones verbales aprendidas. Trabajar mucho es igual a ser exitoso. Ya, conforme han estado viendo el taller,
A lo mejor pueden llegar a tener algunas experiencias, no solamente personales, sino de familiares o amigos que han dicho estos discursos, ¿no? Trabajar mucho es igual a ser exitoso, ¿no? O tener reconocimiento es asignarnos un valor, ¿no? Me van a tomar en serio, por ejemplo, si tengo reconocimiento, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Es alinear estas creencias con nuestras expectativas y qué es lo que esperamos, ¿no? Porque si nos están guiando a partir de estas creencias, ahí ya puede haber un malestar psicológico. ¿Cómo puede presentarse? Con burnout, con estrés y con sobreexigencia, ¿no? Imagínense justo, ¿no? Trabajar mucho es igual a ser exitoso. Interesante. ¿Hasta qué punto podemos llegar a trabajar mucho y ser exitosos, ¿no? En esta estación invita a reconstruir estos marcos verbales, generando nuevas asociaciones más flexibles y realistas, ¿no? Puedo ser exitoso aprendiendo, aunque aún no tenga reconocimiento. Y ahí se dan cuenta, ¿no? Cómo en el discurso puede cambiar, son exactamente en la misma dirección, solamente que el discurso cambia. Y a pesar de que suena como no mucha diferencia, créanme que en la mera acción con esta creencia puede tener resultados completamente diferentes a tener creencias rígidas, como le ha comentado mi compañero Arturo. Bueno, chicos, ahora pasamos a nuestra actividad del día de hoy, que es del pensamiento rígido a la acción comprometida. Les pido, por favor, que aquí dice tarjetitas de colores, puede ser con hojitas blancas, sin ningún problema. Van a dividirlas en dos, en una pequeña tablita. Y primeramente van a escribir en un pensamiento limitante o una creencia limitante, ¿no? Justo como hemos dicho anteriormente, ¿no? Ser exitoso es igual a valor, ¿no? O tener reconocimiento es igual a que yo tenga valor. Entonces, vamos a reformular esta versión a una más flexible, ¿no? ¿Cómo podría volver un poquito más flexible esta creencia, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? El éxito es importante, pero es coherente dejar toda tu vida con tal de tener éxito bajo tu creencia de que es éxito y es justo, ¿no? Vamos a darles dos pequeñas contraposiciones en una creencia y les vamos a anotar en un papelito. Tenemos contemplado que fueran tarjetitas y las pegaran en una tablita para justo, ¿no? Observar cómo cambia el significado cuando te enfocas en los valores y no solo en las expectativas. Bueno, chicos, para anotarles, yo les puse unas pequeñas estrategias extras de acuerdo para gestionar expectativas laborales. Primeramente es identificar los pensamientos rígidos, como hemos dicho anteriormente, que es reconocer las creencias limitantes que se tiene una persona en el propio trabajo, ¿no? Tenemos la difusión cognitiva, observar los pensamientos sin creerlos totalmente. Aceptación emocional, que es permitir la frustración y estrés sin evitarlos. Clarificar valores laborales, que son los alinear metas con lo que realmente importa o con nuestro propio modelo, pero justamente, ¿no? Sin llegar a ser muy, muy rígido, ¿no? Tenemos el 5, que son compromisos con la acción, actuar coherentemente con los valores, no con las expectativas externas. Esto también es muy importante. Y 6, flexibilidad relacional, que es reinterpretar experiencias laborales de una forma más adaptable. Finalmente, chicos, les queremos dejar 3 preguntas de reflexión para terminar nuestro taller, que es, ¿qué aprendí realmente sobre mis expectativas? ¿Cómo puedo aplicar esas estrategias en mi futura o plena vida laboral? ¿Y qué valor personal puedo mantener incluso cuando las cosas no salen como yo espero? Ahora, chicos, con base a todo lo que hemos platicado el día de hoy, les presentamos nuestra evaluación de conocimientos posteriores. Van a escanear el siguiente código QR y se les va a presentar el mismo cuestionario, pero ahora con esta información ya adquirida. ¿Ok? ¿Lo tienen listo? Bueno, chicos, de nuestra parte, les agradecemos muchísimo la atención y la participación en este taller. Les agradezco igualmente a compañeros y maestra por estar presentes y de nuestra parte sería todo. Les compartimos nuestras referencias del día de hoy que ocupamos para la realización de este taller y les agradecemos mucho. Hasta luego.